Estimados, a continuación seguiremos ejercitando el cálculo de probabilidades asociados a una distribución normal. Para ello se ha recopilado la información de 400 estudiantes de Duo QC, los cuales nos han indicado su consumo diario de calorías. Previo a poder calcular probabilidades requeridas, debemos ver si la variable consumo diario de calorías se comporta como una distribución normal. Recuerde que de no ser así, usted no puede aplicar la distribución normal para obtener probabilidades. Partamos con la exploración visual de los datos, mediante el histograma. Recuerde que el histograma usted lo puede hacer mediante tablas de frecuencia, las cuales tengan intervalos de la variable asociada. En este caso tendríamos que tener intervalos de consumos de calorías diarias, pero en nuestra data tenemos el detalle por persona, por lo tanto tenemos que comenzar realizando la tabla de frecuencias para poder presentar esta data en forma de intervalo. Recordemos la unidad 1, en donde construíamos tablas de frecuencia. Íbamos a necesitar solamente el número de intervalos y la amplitud, que se calculaban con la siguiente fórmula en Excel. De acá vamos a necesitar n, correspondiente a la cantidad de datos, y el rango, que recuerde es el dato máximo dentro de sus datos menos el mínimo. Para calcular esto de una forma rápida, recuerde que en la pestaña Datos, Análisis de datos, Estadística descriptiva, podíamos generar un cuadro con todas las estadísticas descriptivas de la variable. En el rango de entrada voy a seleccionar la variable de la cual quiero la estadística descriptiva. Marcaré acá rótulos en la primera fila ya que seleccione el título. Y pondré acá resumen de estadísticas. Acá me indica las estadísticas descriptivas del consumo diario de calorías, en donde para poder calcular número de intervalo y amplitud del intervalo voy a necesitar el n, correspondiente al cuenta, voy a necesitar el rango, que recuerde no es más que el dato máximo menos el dato mínimo. Y con esto ya podríamos confeccionar. Entonces, número de intervalos. Vamos a utilizar la fórmula redondear. 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n, en donde n sabemos que es 400. Y vamos a redondear a 0 decimales. 10, es decir, mi tabla de frecuencias tendrá 10 intervalos. Luego, para sacar la amplitud de cada intervalo, vamos a utilizar la función redondear más rango, que es el que tenemos acá, es decir, el dato máximo menos el mínimo, dividido el número de intervalos. Y la cantidad de decimales a la cual vamos a redondear va a tener relación con los decimales que tenga nuestra variable. En este caso, nuestra variable no tiene decimales, por lo tanto será 0. Ya construido el número de intervalos y la amplitud de intervalo, podemos proceder a hacer la tabla de frecuencia. Para ello, confeccionaré una tabla dinámica de la variable en cuestión. Insertar, tabla dinámica, y vamos a decir que la dejé acá. Voy a traer el consumo diario de calorías y en valores también. Ojo acá, recuerde que por defecto las variables numéricas las suma. Usted, como es una tabla de frecuencia, debe configurar el campo de valor y pedirle que la cuente. Ahí está su tabla dinámica. ¿Cómo pasamos de la tabla dinámica a la tabla de frecuencia? Pinchamos donde están las etiquetas, botón derecho, agrupar. Comenzar en, va a aparecer el dato mínimo, 1747. Vamos a deseleccionar la pestaña terminar y cuando dice por se refiere a la amplitud, es decir, por 95. Y acá está su tabla dinámica asociada a las frecuencias. Por lo tanto, si queremos graficar el histograma, ahora simplemente vamos a hacer un gráfico de ello. Vamos a insertar histograma. Ahora, ¿qué falta para que esto sea histograma? Recuerde que no debe haber separación entre cada barra. Por lo tanto, nos vamos a botón derecho, dar formato a la serie de datos. Y acá, en ancho del intervalo,
le vamos a colocar 0. Este es nuestro histograma correspondiente al consumo de calorías diario. ¿Sí? Fíjese, ¿cómo se ve este histograma? En general, asociado al coeficiente de asimetría, se ve más bien una curva simétrica, en donde podríamos encontrar igual distribución de los datos tanto a la izquierda como a la derecha. En cuanto a la kurtosis, se ve una forma mesocúrtica, ya que no tiene mucha concentración sobre la media, ni es plana para una baja concentración sobre la media. Por lo tanto, tiene una concentración normal de datos en torno a la media. Viendo este gráfico, nosotros podríamos decir que efectivamente nuestra data tiene una distribución normal. Pero uno no siempre puede apreciar exactamente bien con el gráfico si efectivamente es una normal. Si se fija, está un poquito más tirado hacia la izquierda, por lo tanto podría caber un grado de duda en si es efectivamente normal. Para ello, podemos hacer un análisis estadístico de la variable mediante las medidas que hemos visto, kurtosis y coeficiente de asimetría. Recuerde que para que la distribución de los datos sea normal, ambos coeficientes deben encontrarse entre menos 0,5 y más 0,5. Probemos. Con la función kurtosis, seleccionamos nuestros datos y nos entrega un valor de 0,09, menos 0,09. ¿Qué significa menos 0,09? Está entre menos 0,5 y más 0,5, por lo tanto, la kurtosis de los datos es mesocúrtica, es decir, tiene una concentración normal de datos en torno a la media. Hasta el momento iría cumpliendo las condiciones que debe tener una distribución normal. Vamos luego con el coeficiente de asimetría. $0,47. ¿Estará dentro del menos 0,5 y más 0,5? Claro, ¿cierto? Está casi en el extremo del 0,5. Quizás por eso tiene esta forma, quizás un poco hacia la izquierda, porque está en el extremo, pero está dentro de los límites. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría dice que la curva es una curva simétrica, es decir, que la distribución de los datos en torno a la media es similar tanto por debajo de la media como por sobre la media. Con estos coeficientes, entonces, podemos dar certeza que efectivamente estamos trabajando con datos normales y posteriormente, entonces, podemos asignar la distribución normal para el cálculo de probabilidades. Calculemos ahora probabilidades. Por ejemplo, si yo sacara a cualquier estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste consuma al menos 2.000 calorías? Entonces, queremos la probabilidad de que el consumo, definido como la variable aleatoria x, sea mayor o igual a 2.000, que para el caso de la distribución normal es lo mismo que decir por complemento, porque recuerde que Excel no tiene la forma mayor o igual, solo la forma acumulada. Por lo tanto, lo vamos a expresar como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.000. Llevado eso al cálculo, recordemos que para calcular probabilidades asociadas a la distribución normal, usamos la función dis.norm. ¿De quién? X. ¿Quién es X? El acumulado hasta donde yo quiero llegar. En este caso es 2.000. La media. La media es la media de los datos. ¿Dónde está la media? Acá, cuando hicimos la estadística descriptiva, nos entregó el valor de la media. Por lo tanto, lo vamos a buscar allí. La desviación estándar. Lo mismo. Nos entregó el valor acá. Y finalmente colocamos 1 correspondiente a acumulado, entregándonos un valor de un 78,4%. Es decir, un 78,4% es la probabilidad de que el alumno consuma al menos 2.000 calorías. Esto significa que, por ejemplo, de 100 alumnos, hay 78 aproximadamente que consumirían más de 2.000 calorías, o al menos 2.000 calorías. Sigamos.
¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar consuma a lo más 1900 calorías? Esto es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1900. Por defecto, Excel calcula acumuladas, por lo tanto, no hay que hacerle ningún ajuste a nuestro cálculo de probabilidad. Hacemos la función dis.norm. ¿De quién? X. ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta 1900. Luego vamos a buscar la media, posteriormente la desviación estándar y finalmente colocamos 1 correspondiente a una probabilidad acumulada. La probabilidad que nos da es de un 9%. Es decir, la probabilidad de que un estudiante elegido al azar consuma a lo más 1900 calorías es de un 9%. Mira estos dos casos. ¿Qué es más probable? ¿Que el alumno consuma al menos 2000 calorías o que el alumno consuma a lo más 1900 calorías? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque su probabilidad es mayor. Acá yo estoy diciendo que de 100, 78 consumen más de 2000 calorías, mientras que acá yo estoy diciendo que de 100, 9 solamente consumen menos de 1900 calorías. Finalmente, tenemos cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar consuma entre 2000 y 2200 calorías. Para ello, tenemos el cálculo de que la probabilidad esté entre 2000 y 2200. Es decir, por complemento es acumulada 2200 menos acumulada a 2000. Llevando esto a la fórmula, diríamos dis.norm. ¿De quién? Acumulada a 2200, por lo tanto, acá va el 2200. Luego ponemos la media, la desviación estándar y 1 porque es acumulado. Pero a esta tenemos que restarle lo mismo porque comparte la misma media y la misma desviación estándar. Por lo tanto, lo voy a pegar. ¿Qué cambia esto? Porque ya no quiero restarle la acumulada al 2200. Quiero restarle la acumulada al 2000. Por lo tanto, acá colocamos 2000. Finalmente, nos da un 41,1%, es decir, la probabilidad es del 41,1% de que el alumno consume entre 2000 y 2200 calorías. O sea, de 100 alumnos, aproximadamente 41 va a consumir entre esos tramos indicados.